Eva y Guillem son los creadores del canal de YouTube Los Bacteriófagos. Eva es bioquímica y bióloga molecular con máster en neurociencias y Guillem es biotecnólogo con máster en nutrición y en microbiología avanzada. Al alcanzar sus estudios tuvieron que dejar un poco aparcada la ciencia, pero después de un año alejados de ella la echaban tanto en falta que decidieron empezar su andadura en el mundo de la divulgación. Actualmente están intentando complementar sus conocimientos de biocosas con formación en programación, pero manteniéndose siempre cerca del mundo científico. Hola a todos, somos Eva y Guillem, somos los bacteriófagos y bueno, ella es bioquímica, yo soy biotecnólogo. Durante la cuarentena nos empezamos a aburrir y a echar de menos la ciencia, así que decidimos empezar a gastar nuestro tiempo haciendo vídeos de divulgación científica, matando dos pájaros de un tiro. Y bueno, no hay mucho más. Y ahora que nos conocéis a nosotros un poquito, ¿qué tal si vamos a saber algo más de los bacteriófagos? Los bacteriófagos o fagos son un grupo de virus que se caracterizan porque infectan bacterias y arqueas, pero no organismos eucariotas como los humanos. Como todos los virus, están formados por material genético, que puede ser ADN o ARN, envuelto en una cápsula de proteínas llamada cápside, la cual protege el material genético del virus y permite el reconocimiento del fago con las células a las que infecta. Además, algunos fagos están envueltos de una membrana de grasa o membrana lipídica con proteína. En algunos casos, ciertos virus, además de su material genético, tendrán dentro de la cápside ciertas proteínas necesarias para que se produzca la infección y que participan en las principales etapas del proceso infectivo. Existe una gran variedad de bacteriófagos con diferentes estructuras, pero os queremos presentar la estructura típica y más llamativa. El típico bacteriófago presenta una estructura así como un nanorobot de película. Presenta una cabeza discosaédrica, como un dado de rol, donde se encuentra el material genético y algunas proteínas. Esta cabeza está unida a la cola, una especie de cuerpo que termina en una especie de patas o fibras que utiliza para anclarse a la bacteria. Al igual que el resto de virus, los bacteriófagos no son capaces de replicarse por ellos mismos, sino que necesitan infectar células y usan sus componentes celulares para poder generar copias de sí mismos. El primer paso para la infección vírica es la fijación del virus con la célula hospedadora. La fijación se produce por la interacción entre proteínas del virus con algún elemento presente en la superficie de la célula, llamado receptor. Estos elementos no es que participen de manera directa en la infección del virus, sino que son elementos normales del funcionamiento celular, pero son elementos que los fagos son capaces de reconocer, y con los que comienza su proceso infeccioso. Cada tipo de virus es capaz de reconocer ciertos receptores específicos, por lo que esto determinará qué tipo de células serán capaces de infectar. Una vez fijado el virus a la célula hospedadora, este inyectará su material genético. Las estrategias de penetración serán diferentes en función de la célula a la que infecten. Un ejemplo de método de penetración es la que utilizan los fagos con estructura típica, como el fago T4. Estos fagos, al unirse con el receptor de membrana de la célula huésped, liberan unas proteínas llamadas lisocimas, las cuales degradan la pared celular bacteriana. De esta manera, crean un poro en la célula por donde se inserta el material genético del virus. Una vez integrado el ADN o el ARN del virus, el siguiente paso es replicarlo. Para ello, los fagos pueden seguir dos estrategias o ciclos que se conocen como ciclo lítico y ciclo isogénico. Por una parte, en el ciclo lítico, el virus comenzará a utilizar la maquinaria de replicación de la bacteria para hacer muchas copias del material genético y las proteínas del fago, con lo que se producirán muchos bacteriófagos nuevos, hasta que llegará un momento que habrá tantos que la bacteria reventará, liberando todos los nuevos fagos. Por otra parte, en el ciclo lisogénico, lo que pasa es que el material genético del virus se inserta en el ADN bacteriano, o en algunas especies puede insertarse como un plásmido, que es un fragmento de ADN circular pequeño que pueden tener algunas bacterias aparte de su ADN principal. Una vez integrado, el ADN del fago permanecerá allí replicándose al mismo tiempo que lo hace la bacteria y pasando a las células hijas. Este proceso como tal no es perjudicial para la bacteria, ya que el fago no afectará a genes esenciales. El ciclo lisogénico se mantendrá hasta que las condiciones del medio pasen a ser perjudiciales. El fago terminará el ciclo lisogénico activando un ciclo lítico, produciendo nuevos virus y liberándose haciendo estallar la célula huésped. Como veis, los bacteriófagos son estructuras muy interesantes, pero además la ciencia ha sabido sacarle partido a sus características y aprovecharlas para nuestro beneficio. El primer ejemplo de uso de los bacteriófagos para la ciencia es como vectores en ingeniería genética. La ingeniería genética se basa mayoritariamente en la clonación molecular, donde un fragmento de ADN de doble cadena externa se recombina con un vector y se introduce en un hospedador adecuado. De esta forma, el hospedador incluirá un gen externo nuevo que no tenía previamente. Los vectores de clonación más utilizados son los plásmidos y los bacteriófagos. Estos últimos son importantes por su especificidad a la hora de infectar un tipo bacteriano concreto, y porque mediante el ciclo lisogénico son capaces de fusionar su ADN con el gen de interés de la bacteria sin matarla. Uno de los fagos más utilizados con este propósito es el bacteriófago lambda, que infecta E. coli. Este es un vector de clonación muy útil, ya que se conoce bien su genética molecular y la porción central de su genoma no es esencial y se puede reemplazar con el ADN externo.
Ah, y no nos podemos olvidar de hablar de su posible uso como alternativa a los antibióticos. La creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos hace que los bacteriófagos ganen protagonismo como posible terapia para las infecciones bacterianas resistentes. En Rusia fueron utilizados durante la Segunda Guerra Mundial para tratar a los soldados con disentería y gangrena, pero la Guerra Fría y el uso de los antibióticos aislaron estos avances. Actualmente, la fagoterapia ha vuelto a la conversación gracias a su capacidad para acabar con las bacterias resistentes a antibióticos. El uso de estos genera muchos beneficios potenciales. Al ser una entidad que puede replicarse y evolucionar, su seguridad aún está en estudio. Además, la lisis de las bacterias lleva a liberación de endotoxinas que pueden ser perjudiciales. Por último, queremos hacer una mención especial a la polimerasa del fago PSI-29. Esta fue descubierta por la bioquímica española Margarita Salas, y es la patente más rentable de la ciencia española. La ADN polimerasa del fago PSI-29 se une fuertemente a ácidos nucleicos monocatenarios, siendo capaz de desplazar la cadena complementaria de ADN al que se une. Tiene dos dominios funcionales, uno de polimerización y otro con actividad exonucleasa 3'-5'. Esto le permite corregir errores en la síntesis de ADN nuevo, eliminando las bases incorrectas y volviendo a polimerizar el fragmento eliminado. Esta polimerasa tiene múltiples aplicaciones en biotecnología. Bueno, y esto es todo. Esperemos que os haya gustado. Y bueno, ahora seguid disfrutando del congreso y bueno, nos vemos ya en nuestro canal. Adiós.